En esta ocasión voy a montar un sensor de proximidad por ultrasonidos. Este sensor no va a hacer medidas de gran precisión, pero puede ser de gran ayuda si se utiliza como sensor de proximidad en un coche o como avisador de obstáculos cercanos para una persona invidente. Podría utilizarse como complemento del bastón. El sensor de ultrasonidos que voy a utilizar es el HC-SR04. Se puede conseguir por menos de $1 y tiene un alcance aproximado de 4,5 metros. Para ver la medida de la distancia voy a utilizar un diminuto display gráfico de 128 x 64 píxeles, es el modelo SSD1306 con tecnología OLED. En esta lámina está un pequeño resumen del funcionamiento del sensor de ultrasonidos, el HC-SR04. Este sensor se compra montado en una pequeña placa de circuito impreso, solamente tiene 4 pines de conexión, 2 son de alimentación, va a 5 voltios de continua y 2 son para señal de datos, 2 señales de control desde el microprocesador. Este sensor de ultrasonidos tiene 2 cápsulas piezoeléctricas, una es la transmisora y la otra receptora. La transmisora genera un tren de impulsos, son 8 impulsos de 40 kilociclos, es una frecuencia inaudible para el oído humano. Ese sonido viaja a la velocidad del sonido y si existe algún objeto se produce una reflexión y la recibimos en la otra cápsula. La misma señal que hemos generado la recibimos, pero con un retardo que depende de la distancia que tengamos desde el objeto. Como la velocidad del sonido sabemos que son 343,2 metros por segundo, sabiendo el retardo que hay entre la transmisión y la recepción, podemos calcular con exactitud la distancia en centímetros o metros. Este sensor no alcanza demasiado, aproximadamente 4,5 metros, y puede medir a partir de 2 centímetros aproximadamente. Con 2 centímetros el retardo sería 116 microsegundos y con 4,5 metros sería 26.230 microsegundos. El cálculo es muy simple porque sabiendo que esta es la velocidad de sonido, la podríamos pasar a centímetros por microsegundo, 29,144, o pulgadas si quisiéramos hacer la medida en pulgadas, que sería 74,026 pulgadas por microsegundo. Y la distancia, como tenemos la ida y la vuelta, y nosotros lo que queremos saber es la distancia que hay en un sentido solo, pues tenemos que multiplicar la velocidad del sonido por 2. Entonces el retardo en microsegundos que hemos medido dividimos entre 29,144 por 2 y sabemos la distancia en centímetros. Lo que hace el sensor es lo siguiente: por el pin de disparo o el trigger generamos un impulso de 10 microsegundos. A partir de este impulso, internamente el circuito va a generar ese tren de impulsos, 8 impulsos de 40 kilociclos, y lo va a detener. A partir de ese momento va a medir cuándo lo recibe. Ese tiempo, esa temporización, lo que va a hacer es generar en el pin de eco una tensión, un nivel alto que va a caer. Midiendo el tiempo que hay de este impulso, vamos a saber el retardo que hay entre la ida y la vuelta. El funcionamiento, como vemos, es muy simple. El ángulo de apertura de este sensor es de aproximadamente 15 grados. No es tan cerrado como sería una medida de láser, tampoco tan preciso porque se podrían recibir reflexiones de algún objeto que hubiera en el entorno, pero para medidas de proximidad es bastante útil. Este es el display OLED SD1306 que he comprado en una tienda china a través de internet. Es un display aparentemente de 128 x 64 píxeles, pero en realidad es de 128 x 32. El problema, que es difícil localizarlo, es que el driver es de 128 x 64. Si se controla como uno de 128 x 32, no se enciende siquiera el display porque da error. Hay que controlarlo como si fuera 128 x 64. Pero en realidad lo que muestra son las líneas pares. Las impares no las muestra, por lo tanto han ahorrado un 50% de los diodos LED y dependiendo de la presentación que queramos hacer, si es gráfica, algunos píxeles no se van a encender. En realidad este problema es difícil localizarlo, sobre todo si se están haciendo presentaciones gráficas con caracteres grandes, porque no se nota, pero si estamos utilizando font de caracteres pequeños, por ejemplo este es el font de caracteres 1, aquí podemos ver, por ejemplo, el número 2 que le falta un píxel. Ese píxel, como se ha comprimido, era solo uno, no tenía un complementario debajo, ha desaparecido y que queda este trozo roto. Así en caracteres de gran tamaño no va a haber problema, pero en caracteres pequeños se va a notar. Es lógico porque la resolución la han reducido al 50%, han ahorrado el 50% de los puntos. Este display, como se puede ver, tiene dos secciones. Una sección que está coloreada en amarillo y otra en azul. Son LED de un color. Es un display monocolor, pero lo han hecho así para poder hacer una presentación en menús sin necesidad de tener que utilizar un display de color. Por ejemplo, si utilizamos el tamaño de letra 2, tendríamos 10 caracteres de ancho
y podríamos poner 4 filas. En total tendríamos 40 caracteres. Entonces en las primeras 10 letras podríamos poner el título de los menús y tendríamos 6 líneas para poner diferentes menús y hacer la selección. Y nos aparecería el título en color amarillo y los menús en color azul. Esto sería un ejemplo. El problema es que si queremos hacer una presentación gráfica, pues no va a salir como vemos aquí partido, con 2 colores y no tendría sentido. Entonces teníamos que hacer los gráficos teniendo en cuenta que esta parte de aquí, este sector, es de un color y la parte de arriba es de otro. Se puede hacer también que el tamaño de font de la línea de arriba fuera de 2 y el de abajo podría ser de 3. Simplemente se seleccionaría el cursor en otro punto más para abajo y tendríamos una letra más grande. La ventaja que tenemos es que este font de caracteres lo redimensiona de forma automática la librería, como si fuera un gráfico. Entonces no hay limitación. Podemos poner el tamaño de letra que queramos y lo va a ampliar. El problema es que si lo ampliamos demasiado no va a caber ni siquiera un solo carácter. Por ejemplo, aquí sería el tamaño de font el número 8, nos cabrían exactamente 2 caracteres, el tercero ya no aparecería. Si fuera todavía más grande, pues se iría cortando y desaparecería la parte de abajo del carácter. El resumen de todo esto y lo más importante que hay que saber en caso de que te encuentres con un display de este tipo, porque supongo que habrán vendido muchos, es que la localización del cursor, este sería el punto 00, sería el píxel primero de arriba a la izquierda, sería la posición de inicio donde escribe el carácter. Si aquí escribiéramos con un font de caracteres 8, un 8, nos aparecería así, según lo vemos aquí en esta gráfica. Está en modo invertido, modo color blanco sería este, y este sería en modo invertido. Si pusiéramos el cursor en el 127.0, encenderíamos este punto. Si pusiéramos el cursor en 127.63, no veríamos nada porque está justamente en la línea que no aparece, es una línea impar, y en el 0.63 tampoco lo veríamos. Es decir, una posición de línea tiene píxel y la otra no lo tiene. El direccionamiento hay que hacerlo como si fuera de 64 píxeles, no 32. Este es el esquema del detector de proximidad que voy a montar. Voy a programar el Almega 328P y luego lo montaré en una placa aparte. Utilizaré el sensor de proximidad, el de ultrasonido es el HCSR04, el display SSD 1306, una placa de carga, de control de carga para la batería de 3,7 voltios, tiene protección y también una etapa setup converter para elevar la tensión a 5 voltios. Los componentes son muy pocos lo que hay que poner. Aquí a la salida pondré un condensador para desacoplar de ruidos. Lo voy a utilizar con cristal porque es necesario que tenga precisión. Vamos a medir microsegundos, es importante. Y también le voy a montar el circuito de reset. La entrada digital 2, que es el pin 4. Si se le hace un puente a masa, medirá en pulgadas. Y si se le deja abierto, medirá en centímetros. Tiene las dos posibilidades. Nos mostrará de esta manera, con el font de caracteres así un poco más grande, tamaño de font el número 3, este es el font número 2, y aquí serían pulgadas, una presentación y la otra. En la parte de abajo aparecerán unas ondas que van de izquierda a derecha y vuelven en un sentido y otro, y esto nos detectará que tiene actividad. Cada vez que haga una medida, se irán moviendo 6 píxeles hacia la derecha. Así veremos la cadencia y si está funcionando correctamente o no. Este detector de proximidad también incluirá un avisador acústico. Es importante e imprescindible si se fuera a utilizar por una persona invidente, porque el display no serviría de nada. En caso de que fuera utilizado por una persona invidente, el display no sería necesario montar y con el buzzer sería suficiente. Es un buzzer piezoeléctrico de 5 voltios de continua. Este buzzer va a dar unos avisos intermitentes cuando el objeto más próximo esté a unos 60 centímetros o menos. La cadencia será intermitente, irá acelerándose hasta que llegue aproximadamente a 5 centímetros. A 5 centímetros o menos el tono será continuo. De esta manera, unos 60 centímetros es una distancia óptima para evitar un choque de una persona que vaya andando al encontrarse con una puerta, una pared o algo parecido. También serviría para indicar la distancia que hay en un coche al aparcar. Este es el código del detector de proximidad. Aquí he puesto en los comentarios algo que es importante, que es revisar la librería Adafruit SSD 1306.h y asegurarse de que tiene habilitada la definición de la dirección 03C, que es la dirección de este display, y el tamaño de 128 x 64, porque esta librería permite el uso de diferentes tamaños de display. Tenemos que habilitar estas dos líneas en caso de que no los tuvieran y deshabilitar el resto con otras direcciones, otros tamaños que puede que las tenga. Las librerías, aquí os he puesto los links de descarga de ambas librerías para el display. Otra cosa que es muy interesante que descarguéis, sobre todo si queréis programar algún gráfico, es este software. Acceder a esta página web y aquí podéis descargar un software que es muy simple de utilizar, funciona bajo Windows
y lo que permite es, a través de una imagen BMP que nosotros la importamos del tamaño que queramos, tiene que ser en blanco y negro en el caso de este display, convertir en código. Nos va a convertir el código que simplemente tendremos que cortar y pegar aquí. Como vemos, el código que he pegado yo en este caso es el gráfico de 128 x 64. El display al final nos va a presentar 128 x 32 caracteres, pero el driver controlador nos está obligando a cargarle un gráfico de 128 x 64. Nos está ocupando más memoria, se carga en la memoria flash, tampoco importa mucho, pero nos está obligando a que le carguemos todos los píxeles para que funcione. Estos gráficos se pueden cargar del tamaño que queramos. Luego tenemos que definir el tamaño que tiene a la hora de llamarlo y lo posicionaremos en el lugar del display el que queramos, dándole las coordenadas. O sea que no es necesario programar un gráfico de tamaño completo de la pantalla. Vamos a ver un poco el programa. Aquí al principio le vamos a definir la dirección del I2C del display OLED, es la dirección 03C. Vamos a mandarle el comando 4 para que se inicie el display. Lo ejecutamos aquí en la librería. Con esto se va a reiniciar. Y luego vamos a definir las entradas salidas del Arduino. La entrada digital 2 la vamos a utilizar para poner un puente a masa en caso de que quisiéramos. Si la dejamos abierto nos va a mostrar centímetros y si la ponemos a masa nos va a dar pulgadas. El pin del buzzer es la entrada digital 11, el pin de eco del sensor de ultrasonidos es el pin digital 12, el del trigger o el de disparo es el 13. Luego aquí hay dos variables que se van a utilizar abajo, una booleana que partimos en falso y una variable entera que es x y empezamos con 0. Aquí está cargado el mapa del gráfico que va a salir al inicio, eso ya os he dicho cómo se hacía, es simplemente generarlo y copiarlo aquí el código. Esta instrucción nos va a comprobar que esté configurada la librería con 64 píxeles de altura. En caso de que no lo hiciera, el compilador no va a ejecutarse, no se va a cargar el código y nos aparecería este mensaje en la línea de errores aquí abajo. Con esto nos daríamos cuenta que debemos revisar la librería para ver si está configurado con el tamaño de display que corresponde. Aquí es donde empieza el programa con el Voice Setup. Vamos a configurar los pines, el de configuración de centímetros o pulgadas, lo vamos a poner como entrada y le vamos a escribir un 1 para que se configure en pull-up. Así no necesitamos conectar la resistencia positivo. El pin del buzzer es una salida. Es el que nos va a alimentar el buzzer piezoeléctrico de 5 voltios, el pin de eco va a ser una entrada, esa de 5 voltios que nos va a medir el tiempo y el trigger es el donde le vamos a generar la señal de disparo, es salida. Inicializamos el display con la dirección I2C asociándolo a la variable display para hacer las llamadas, cargamos el logo, esta es una subrutina que tenemos aquí abajo. Lo primero que hacemos es borrar el display, luego cargamos el archivo en las coordenadas 00, es el píxel de arriba a la izquierda, lo cargamos el archivo de 128 x 64 y lo presentamos y así se está durante 2 segundos. Luego volvemos arriba. Aquí hacemos una rutina de 5 veces, que lo que vamos a hacer es poner el pin del buzzer en alto para que pite, vamos a hacer una inversión del display, lo mantenemos sonando durante 20 milisegundos, lo apagamos, se le quita la inversión al display, aquí se queda ya en positivo, se retarda 50 milisegundos y este bucle se hace durante 5 veces. De esta forma va a hacer un destello de 5 veces el display, es el logo y al mismo tiempo va a generar unos tonos de forma intermitente. Luego hay un retardo de 500 milisegundos para que se muestre el gráfico ya por última vez y luego se borra ya el display y entramos en el bucle de programa. Definimos las variables de tiempo y distancia, se genera un impulso en el pin de disparo. Lo primero que hacemos es mantenerle abajo durante 5 microsegundos para estabilizar este pin. Lo ponemos en alto y lo dejamos así durante 10 microsegundos. Esta es la orden de disparo para que se haga la medida. Cuando pasamos abajo, habilitamos ya para que nos haga la medida del pin de eco y nos va a medir el tiempo que está en alto. Ese tiempo nos lo va a dar en microsegundos. A continuación, ese tiempo que le hemos cargado en la variable, comparamos si es menor o igual a 26.230, que sería una distancia de 4,5 metros. En caso de que fuera mayor, nos va a dar error, porque es una distancia superior a 4,5 metros y nos va a marcar un 0. En caso de que la distancia sea de 4,5 metros menor, nos va a entrar aquí dependiendo del estado de este pin, el pin de configuración. Si está en alto, nos va a medir en centímetros, nos calcula la distancia en centímetros, y si está a 0, nos va a medir la distancia en pulgadas. Esta fórmula ya la vimos antes, es el tiempo dividido entre 2 porque es la ida y la vuelta, tenemos que ver solamente en un tramo y dividido entre 29.144 en el caso de que fueran centímetros y si fueran pulgadas sería también el tiempo dividido entre 2 y dividido entre 74.026. Aquí ya tendríamos en la variable distancia la medida en centímetros.
Aquí convertimos la distancia en una string de texto. Aquí medimos la longitud de los dígitos para calcular la posición donde tiene que pintar en el display. Es con el fin de que el texto se quede alineado a la derecha, justo al lado de donde vamos a poner los signos de centímetros o pulgadas. Aquí ponemos el cursor en la posición 00, ponemos el texto en tamaño 2, color blanco, que es encendido, escribimos la palabra distancia, es el menú de arriba, ponemos el cursor en la posición de inicio, que le hemos calculado aquí, a la altura del píxel 20, seleccionamos el texto de tamaño 3, escribimos la distancia, que es el valor que hemos obtenido arriba, ponemos ya el cursor en la posición 7420, que es justo a la derecha del todo, de la línea 20, ponemos el texto en tamaño 3 y escribimos la unidad. Comprobamos que el pin está en centímetros o en pulgadas para escribir el texto que ponga cm. O in. De esta forma ya completamos el texto en el display. Aquí entramos en esta subrutina que es efecto onda, que lo que nos va a hacer es pintar abajo, en la parte de abajo, una animación de 3 corchetes moviéndose de derecha a izquierda, yendo y viniendo. Lo vamos a poner en el tamaño de texto 2 y estas son las variables que nos va a indicar si está en un sentido o en el otro. Esto va a ir cambiando, va a ir incrementando 6 píxeles en 6 y aquí va a comparar si hemos sobrepasado ya el umbral de la derecha para que dé la vuelta. En caso de que vaya izquierda a derecha, vamos a ir poniendo las flechas hacia la derecha y en caso de que vaya de forma inversa, lo que vamos a hacer es poner las flechas hacia la izquierda. Este sería un bucle siempre que pasáramos a hacer una lectura. Y ya volveríamos aquí una vez que hemos ya cargado los datos y la animación de los 6 píxeles. Cargaríamos todos los datos refrescando el display con todos los valores que hemos leído. Aquí vamos a calcular de nuevo la distancia en centímetros, dependiendo de si lo tenemos la configuración en pulgadas o centímetros. Esto cambiaría, de esta forma aquí ya tenemos este valor en centímetros y lo mandamos a la subrutina efecto proximidad, que la tenemos aquí mismo. Efecto proximidad, los centímetros lo vamos a tener ya en la variable valor. Vamos a comprobar si está a una distancia de 5 centímetros o menos. En ese caso nos daría un nivel alto del buffer de forma permanente, que serían 200 milisegundos, y saldría. En el caso de que fuera un valor de 60 centímetros o menor, aquí ya nos haría una subrutina de un efecto intermitente del buffer que va a depender del estado del valor. Dependiendo de la distancia en centímetros, la cadencia será más corta y el tiempo más prolongado. Así obtendremos un tono variable dependiendo de la distancia en centímetros. Y en caso de que la distancia sea superior a los 60 centímetros, lo que vamos a hacer es desconectar el buffer, le vamos a poner retardo de 200 milisegundos para que haga la lectura con un retardo, si no nos daría error, y ya habríamos hecho el ciclo completo. Y esto sería de forma repetida una y otra vez.